aquí va a medir cómo el factor se ofrece, no cómo es demandado. Es distinto, no es quién contrata al factor, sino que es cómo el factor se dispone a ser ofrecido en un mercado y por qué existe el mercado del factor. O sea, la forma como están construidos estos modelos son distintos. Fíjense, vamos a empezar por el mercado del trabajo, que es un poco más lógico y más intuitivo. Dice lo siguiente: en el mercado de los factores hay al menos 3 estructuras que son interesantes analizar, aspectos, pilares, ¿ya? Los mercados de factores perfectamente competitivos, los mercados de compradores de factores que tienen poder monopsónico, ¿cierto? Los mercados en que los vendedores de factores tienen poder monopolio. Ustedes ya se dieron cuenta que no todos los mercados son perfectos, y acá estamos hablando posiblemente de quienes demandan los factores, ¿ya? Porque el factor, ya sea ahora hombre o capital, se ofrece en un determinado mercado para que varias industrias, como plantea Patricio, los contraten de distinta manera. Los mercados competitivos se dan en ambientes donde hay elevado número de vendedores y compradores, por lo tanto, para que el mercado sea eficiente, necesitamos que haya mucha oferta y mucha competencia y mucha segmentación y mucha atomización del mercado. Y por lo tanto, ese volumen de información y de sistematización del mercado se traspasa un comportamiento asociado, ¿no es cierto?, a la toma de decisiones. Esto significa que si existe ese nivel de competencia, los oferentes son price taker y no tienen capacidad de negociación sobre su demandante, ¿ok? Y esto significa que su decisión de compra no va a influir en el precio, por lo tanto el salario y la tasa de interés, si los entendemos como los precios de mercado a los cuales contratamos los factores, no son influidos por quienes los ofrecen, ¿ya? No tienen mucha fuerza para poder hacer eso. La demanda de un factor, cuando solo es variable uno de los factores, nosotros ya sabemos que es el tramo relevante de la curva del valor producto marginal, cuando se demanda el factor. O sea, la industria va a salir a comprar factor o a demandarlo para su proceso productivo cuando se mueve sobre la función de valor producto marginal, ¿cierto? Que eso mide eficiencia. Ahora, lo que hay que contrastar es que la eficiencia se encuentre con una oferta que satisfaga esa condición de eficiencia, ¿ya? Que esa es otra brecha, ¿ok? Las pendientes de estas demandas son negativas, o sea, las demandas por factores, ya sea de capital o de mano de obra, funcionan con la lógica de una demanda por bienes, en general. Hay algunos casos en donde hay ciertas restricciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Las pymes tienen acceso limitado al capital, por lo tanto yo no podría suponer que la pendiente de demanda por capital es permanentemente negativa. Puede haber algunos tramos en que sea completamente inelástica, ¿ya? En el caso de firmas que producen bajo condiciones de monopolio, se valora el contratar unidades extra de factores al valor adicional generado por el producto del trabajo. ¿Qué hace el monopolio? Valoriza la productividad de una forma distinta, entre comillas la castiga. Le da menos valor a la productividad, entonces obliga a que el trabajador aporte más ítems de unidades finales para llegar a la misma capacidad productiva, ¿ya? Con eso el monopolista gana margen. El valor ingreso marginal es un indicador del valor que estará dispuesto a pagar la empresa por emplear más factores de manera incremental en el caso del monopolio. Cuando ambos factores son variables, nos cambiamos a largo plazo, ¿cierto?, se debe realizar el análisis comparativo del efecto que el cambio de uno de los precios produce sobre el otro factor. Acá estoy haciendo como un resumen para entrar de lleno al mercado de los factores. La demanda por factor en el corto plazo va a hacer que los factores se ofrezcan de una manera porque los van a evaluar de acuerdo a producto marginal. La demanda de factores por largo plazo va a hacer que los factores se comporten de otra manera porque los van a evaluar en base a capacidad de sustitución y capacidad de tamaño de escala adecuadamente instalada, ¿ya? O cumpliendo los conceptos de eficiencia. Al llevar este comportamiento a la industria, también entendemos que la industria, y que era lo que tú planteabas, como demandante de factor, sí tiene un poder de decisión sobre la oferta de factores, pero no los factores sobre la industria, ¿ya? Generalmente no pasa así. La oferta de factores de la empresa. En mercados de factores donde son perfectamente competitivos, que en la práctica no existe, ¿ya? Una empresa supuestamente podría adquirir
tanto factor como necesite al precio dado al mercado. Y la demanda se comportaría en base a productividad marginal, a definiciones de eficiencia, y podríamos llenarnos de trabajadores, llenarnos de capital en base a la disponibilidad de recursos. Pero sabemos que en la práctica eso es inviable. Teóricamente es alcanzable, en la realidad no. ¿Qué pasa con la oferta de factores? La curva de oferta de los factores, entonces, está explicada por la curva de costo medio. Acá hay un tema interesante. Acá vamos a mirar las curvas de costos de la producción en base a lo que cuestan los factores. Entonces, más allá de decir este costo es fijo, es variable, es directo, es indirecto, es económico o es contable, lo que vamos a mirar es cómo los factores explican el comportamiento de la construcción de las curvas de costo. El costo marginal para la decisión económica es sin duda la función o la variable más relevante, porque me explica unitariamente, ¿no es cierto?, valga la redundancia, lo que me cuesta producir el bien. Pero el costo de producir el bien se abre en el aporte y la contribución de los factores productivos. Por lo tanto, yo desde el costo marginal puedo desagregar un costo marginal de la mano de obra y puedo desagregar un costo marginal del capital. Y eso me va a ayudar a entender la contribución del factor y el peso que tiene sobre el proceso productivo dentro de una firma. Al ser firma competitiva, el costo pagado por unidad extra es igual al costo medio y a su vez igual al costo marginal. Ahí lo que estamos diciendo es que las firmas, cuando se vuelven eficientes y cuando alcanzan tamaños de escala que son deseables, ¿no es cierto? Y acá tengo cantidad productiva, y aquí tengo precio de venta, ¿no es cierto?, van a alcanzar generalmente una curvita de costo medio de largo plazo que converge con la del corto plazo en una solución de costo de marginal de largo plazo mínimo. Por lo tanto, llegamos a una solución de precio que en situaciones de competencia se ajusta muy adecuadamente al valor del costo marginal de la producción explicado por la contribución de los factores. ¿Ese es el costo marginal? El costo medio, la guatita más U, y el, como palo hockey, ¿cierto?, es el costo marginal. Y el tramo relevante que parte ahí. Exactamente. El tramo relevante es el que parte del... Lo que pasa es que acá yo no estoy mirando, acá, ojo, No es la oferta. ¿dónde está el foco? No es la Acá no oferta. estamos mirando la eficiencia de la firma. No. Estamos mirando el mercado de los factores. Pero el mercado de factores, según lo que acabamos de ver, se Sí. basa en esta... Por supuesto. en esta Porque oferta. si tú estás en cualquier industria Mm. y la industria llega a un cierto nivel y volumen de maduración y competencia, el volumen de factores y el proceso de limpieza que hace en el ajuste de la contratación, Sí, sí. mira esto. Esto es lo que mira la industria. Esto Esto es lo que mira es la lo que está industria. pasando en el largo plazo. Correcto. Eso es. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, cosas que hemos discutido acá, la minería, que es súper importante para nosotros, ¿ya? ¿Qué pasa en minería? Minería, hoy día, pese a que hay un monto importante de inversión en capital y la gran minería concentra posiblemente el mejor volumen de ingenieros del país, el mejor volumen de técnicos, de geólogos, de exploradores, ¿cierto?, el país, porque paga esos recursos, también tiene una desaceleración en su tema de productividad, ¿correcto? Entonces llega un minuto en que la capacidad de aporte a la contribución de la extracción del mineral ya no crece más y alcanza su etapa mínima, si es que los proyectistas dentro de la explotación minera saben llegar a esta solución de equilibrio. ¿Cuándo se les desconchinfla el equilibrio? Cuando pasan cosas inesperadas que no manejamos. El precio del cobre se nos fue a piso, el precio del dólar, ¿no es cierto?, varió significativamente, pero no compensó el precio del cobre. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una capacidad instalada que está medida en términos de contribución del aporte de la hora hombre, profesional y no profesional, o técnica, ¿cierto?, y o técnica, y también distribuida por capital invertido, está el rendimiento asociado. Entonces me cambian las condiciones y el margen se me elimina o se me agranda, ¿no es cierto?, en base a esas brechas. Entonces lo que están mirando las industrias es eso. ¿Cómo llego a entender el comportamiento de las curvas de costo medio y marginal para converger en una solución de eficiencia? Les estoy contando, todo esto es un preámbulo para llegar a esto. Curva de oferta de mercado.
¿Ya? Las curvas de oferta normalmente tienen pendiente positiva porque no solamente cumplen con la ley de Say, que es que la oferta crea la demanda, sino que porque la oferta se convierte en una muy buena representación de la estructura de costos de la firma y de la industria. Sí. ¿Quería decir algo? No, está perdón. Ya. Explicando entonces que el costo marginal del factor debiera ser creciente. ¿Por qué se vuelve creciente? Uno dice, la estructura teórica claramente me hace entender que si yo tengo una capacidad instalada y voy cambiando el volumen de gente contratada, por ejemplo, la productividad del factor cae. No obstante, el costo que estoy pagando por unidades incorporadas al proceso productivo crece. Ese es un tema que está asociado al desgaste y a la utilización de los recursos instalados, ¿ya? Porque en la medida que voy exigiendo más retorno, el proceso de ajuste productivo también va exigiendo más roce, por decirlo de alguna manera. Entonces va generando otros costos que al principio no estaban bien considerados. En el mercado del trabajo no necesariamente es así. En este mercado las decisiones de empleo no se dan por maximización de beneficios. Aquí nos vamos a meter de a poquito en los modelos de los mercados de factores, ¿ya? Porque el trabajador no se ofrece en términos de hora hombre en base, ¿no es cierto?, al beneficio de la empresa. La maximización del empleador es una cosa, que eso es rentabilidad y eficiencia de la firma, y otra cosa es cómo un individuo toma la decisión de participar o de ofrecer más hora hombre en el proceso de la oferta del factor trabajo. En este mercado se aplica el análisis efecto renta y sustitución porque aparece un concepto que es súper relevante en materia económica, que es el costo de oportunidad, ¿sí? ¿Qué le pasa al individuo que se decide, ofrecer más hora hombre al proceso productivo de cualquier tipo de empresa? Evalúa costo de oportunidad, porque el tiempo dedicado al trabajo se convierte en una tasa de cambio para el individuo. Si dedicamos horas al día a trabajar, obtenemos ingresos, y el ingreso nos permite obtener otro tipo de beneficios y situaciones que valoramos positivamente. Pero esto compite con otros elementos que también valoramos, ¿no es cierto?, positivamente, que ustedes lo saben súper bien, como por ejemplo el ocio, ¿sí?, el tiempo de descanso. Entonces, hay ciertos niveles de salario que pueden provocar una disminución de las horas hombre ofrecidas. O sea, acá hay que entender que el modelo de oferta de trabajo no es solo uno, son tres de hecho, que explican bastante bien cómo la gente se ofrece y entra a este mercado. El primero es el más simple, y es el que mide un costo de oportunidad súper objetivo. Dice, ok, las personas necesitan ingresos, por lo tanto destinan su tiempo a trabajar y a sumar este ingreso. Pero con la observación de que hay un cierto nivel de ingreso que ya no paga la diferencia entre el tiempo perdido en otras cosas que también son valoradas positivamente por la persona, y esto puede hacer que la pendiente de oferta cambie de una pendiente positiva a una negativa. Vamos a explicar cuándo pasa eso. Planteamiento del modelo. Las personas enfrentan el mercado del trabajo para adquirir ingresos. Ese es el objetivo, ¿ya? Y para algunos podrán decir psicológicamente para sentirse valorado, que aporta, que en el fondo contribuye a la sociedad y otro tipo de cosas de esa característica. No obstante, hay restricciones. Una de las principales restricciones que tenemos todos es que el día tiene 24 horas, ¿ya? Y por lo tanto esas 24 horas las tenemos que distribuir entre tiempo para dormir, comer, ver a la familia, no sé, hacer trámite, trabajar, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y el ingreso en este modelo va a estar considerado por dos ítems. Va a haber un ítem que vamos a suponer que no tiene por qué existir para todos, pero vamos a suponer que existe un ítem que es un ingreso que no proviene de las horas trabajadas. Una transferencia del gobierno, el bono de los 40.000 pesos en marzo a la señora, ¿no es cierto? Alguna herencia familiar, algún ahorro, qué sé yo, ahí guardadito en alguna parte que me genera algún tipo de rentabilidad. Entonces yo no trabajo nada, pero recibo esto, más el ingreso que obtengo por hora dedicada al día a trabajar y lo que el mercado me paga en base a mi productividad. Entonces las personas parten de la base que su día tiene 24 horas que tienen que distribuir,
Y lo otro que es súper importante es que cada una de las personas, todas distintas entre sí, tienen una función de indiferencia, que distribuyen nuestro modelo básico de oferta de trabajo entre ocio, donde ocio es cualquier cosa que no sea trabajar, y ingreso, que cada cual mide distinto. O sea, acá no existe una función de indiferencia genérica para todos. O sea, incluso si yo hiciera la encuesta, podría encontrar diferencias, podría encontrar semejanzas de comportamiento entre algunas personas que a lo mejor tienen capacidades de decisiones parecidas. Por lo tanto, partimos de la base que hay una curva de indiferencia que representa este trade-off de horas ocio versus ingreso, y eso va a definir de alguna manera el objetivo de maximización de felicidad o bienestar de la persona. Ahora, la persona maximiza su curva de indiferencia a través de un lagrangiano. ¿Se acuerdan que les expliqué la otra vez que sea el lagrangiano? Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Va a decir, yo tengo una curva de bienestar que quiero maximizar, quiero poner las máximas caritas felices que tenga asociados a mi felicidad, ¿sí? Pero esto va a estar sujeto a una restricción presupuestaria que voy a obtener, que es la máxima plata que puedo ganar en base a mi capacitación, conocimiento, experiencia y productividad, versus cierta cantidad de horas al día, porque nadie puede trabajar 24/7, aunque lo pongan como elemento, ¿no es cierto?, de análisis genérico. Entonces, vamos a plantear un lagrangiano, que la gran diferencia que tiene respecto a otros que han visto es que este tiene dos restricciones. Tiene una restricción presupuestaria y tiene una restricción de tiempo. Entonces el individuo va a maximizar su curva de indiferencia, que puede tener cualquier forma, porque los individuos, ustedes podrán comprender que son súper heterogéneos entre sí, sujeto a una primera restricción que divide las 24 horas del día entre horas de trabajo, que es hora T, más las horas de ocio, ¿sí? Y una segunda restricción que me dice el ingreso total está construido de este ingreso que no proviene de las horas dedicadas al trabajo y del ingreso que obtengo trabajando. Entonces, si trabajo 24 horas al día, sacrifico mi ocio completamente y obtengo el máximo nivel de ingreso que yo como individuo puedo generar, ¿ya? Y busco la solución intermedia. El lagrangiano se resuelve tal cual como ustedes saben que se resuelven todos los lagrangianos. O sea, optimizamos el resultado de las dos variables que son movibles. ¿Cuáles son las movibles? El ingreso y el ocio, porque esas son decisiones de la persona. El salario de mercado está definido por el mercado, el tiempo está entregado por algún ser humano que definió, nosotros los griegos en un minuto que definieron que el día tenía 24 horas, no sé, y nadie más. Funcionamos en base a eso. Entonces la primera derivada respecto del ingreso la maximizo, obtengo su comportamiento bajo una condición de primer orden, factor de crecimiento, cuánto crece mi utilidad marginal, cuánto el ingreso aumenta. Segunda derivada, condición de primer orden para el ocio, cuánto crece mi utilidad cuando yo varío en una hora más al día las horas dedicadas al ocio, maximizado respecto a cero. Y la tercera condición, se hace una cosa muy inteligente. Lo que ambas restricciones tienen en común son las horas de trabajo. Por lo tanto, la tercera derivada se deriva respecto de las horas dedicadas a trabajar. Porque lo que tiene de atractivo este modelo es que tiene movimientos en dos sentidos, que es lo siguiente. Tenemos en el eje vertical el nivel de ingreso de la persona y en el eje horizontal tiempo. Hay 24 horas al día, que es el máximo de, acá tengo el nivel de ingreso no proveniente del trabajo, que puede existir como puede no existir. Si no existe, parto en cero. Tengo acá un nivel de renta que se va a mover inversamente con una pendiente igual a W, donde W es el salario, y lo que hacemos básicamente es maximizar la curva de indiferencia, que me va a definir cuántas horas al día trabajo. Entonces, si yo trabajo, me muevo de izquierda a derecha, aumentando las horas de ocio, y me muevo de derecha a izquierda, aumentando las horas de trabajo. Entonces, si yo quiero alcanzar el máximo nivel de ingreso que puedo,
trabajo las 24 horas y obtengo el máximo de ello. Y si quiero ganar nada y convertirme en un nini, por ejemplo, no trabajo nada y tengo ocio todo el día y no gano nada. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo básicamente el modelo, que es un modelo bien sencillo para entender cómo me ofrezco en términos de horas de trabajo. Entonces, la tercera derivada, ¿no es cierto?, apunta, como les dije, que en las dos restricciones hay horas de trabajo. Entonces, si derivo la primera restricción por hora de trabajo, me va a quedar lambda 1 menos lambda 1 por la hora de trabajo, esa derivada es 1, más menos lambda 2 por menos W. Por lo tanto, ese menos con menos se me hace más. Me queda más lambda 2 por W igual a 0. Que esto se convierte básicamente en una condición de igualdad. Entonces despejo el valor de lambda 1 desde esta segunda derivada, despejo el lambda 2 de acá, en el fondo me va a quedar lambda 1 es igual, ¿no es cierto?, a du a do, lambda 2 es igual a du a di, ¿cierto? Y lo que me dice esto es que voy a tener menos lambda 1 más lambda 2 por W igual a 0. Por lo tanto, reemplazo los valores lambda 1 du a do más lambda 2 du a di por W, paso uno de los elementos a la derecha y me va a quedar la siguiente expresión. La razón, no sé qué está aquí, la transformación. La razón de utilidades marginales de ocio partido por el ingreso se iguala al salario de mercado. O sea, básicamente llegamos a otra condición de equilibrio de Euler que me está diciendo que en el lado izquierdo tengo la tasa de cambio medida en utilidades marginales, cuántas unidades de hora estoy dispuesto a cambiar entre ocio y ingreso que se equiparen a lo que me paga el mercado. Es decir, y esto es súper claro cuando uno trabaja en la práctica, porque mi empleador me puede decir, te ofrezco un 10% más si vienes a trabajar los sábados. Sí. Y en el caso de los turnos pasa eso, sobre todo en la minería. Muy fuertemente. ¿No se hace una restricción? No debería haber restricción. La restricción es física. En el fondo, tú terminas matando al ser humano si lo haces trabajar 20 días seguidos por eso. Pero hay una restricción legal. Obvio. Exacto, pero fíjate que el turno, por ejemplo, la minería tiene distintos turnos. Tiene a veces 7x4, 10x7, ya tienen distintos en el fondo turnos de dedicación. Entonces tú dices, bueno, usted puede trabajar 10 días seguidos, pero después tiene una semana entera. Sí, pero ahí ¿Sí? obedece Compensación. al ocio y al ingreso. Pero en las 24, en la restricción que es el tiempo, Correcto. no existe. Bueno, sí. Sí, pues, a ver si más... No sé que existe, pero, Sí, claro. pero me refiero que el turno resuelve... No, porque tú lo converges en unidades, o sea, es como si tú tomaras, ponte tú esos 7 días seguidos y lo distribuyes en una jornada normal, por ejemplo, de una semana y media. Entonces traspasas, no sé, te voy a inventar, no sé, si trabajaste 20 horas, esos 7 días en el fondo son 140 horas, las distribuyes a 9 horas a la semana, a 9 horas diarias. Entonces proyectas el monto por el total hora. Es que ahí me confundo, porque ¿Sabe lo mismo? porque lo que se nota es que al final es la empresa el tomador del factor, incluyendo el factor, pero no el factor. Es que el factor no tiene, Perfecto. porque el factor elige, puede elegir, el factor es libre de decir, ¿sabe qué acepto o no acepto? Pero a lo que voy es a lo siguiente. Ya, ponte tú, vamos al caso extremo, ¿ya? Vamos a esta persona que trabaja con turnos de minería y que le dicen que ya gana súper bien y que en el fondo trabaja, por ejemplo, un turno 10x7, ¿ya? Y le dicen, te ofrezco que trabajes en un turno, porque estamos en una condición bien específica, donde aumentes los días de trabajo de 10 a 15 y te puedo aumentar solamente los días de descanso de 7 a 10 y te pago un 50% más. La persona va a tener que evaluar con esa condición si esos, dije 10, ¿no es cierto?, 5 días extra, ¿no es cierto?, adicionales que va a trabajar, el 50% más compensa todo lo que pierde de no estar 15 días con su familia y todo lo que significa en términos de funcionamiento y un montón de cosas. Nadie dice
que haya personas que no lo acepten. De hecho, hay muchas personas que por necesidad lo aceptan, y ahí voy. Exactamente. Entonces, hay una parte de este modelo que efectivamente valoriza que para distintas personas el trabajo es un bien que puede pasar de ser normal, superior a inferior, y el ocio pasa de ser inferior, normal a superior. Te voy a poner el otro lado de la moneda. Andrónico Luksic, o cualquiera de los otros Luksic que quieran. Si alguien le dice, mire, usted trabajaría más horas al día para que su fortuna crezca en un 10%, pero con el hecho tal vez que a lo mejor disfruta menos de sus aviones y puede pegarse unas vacaciones más cortas y ve menos a su familia. Yo siento, y no quiero poner mi mano al fuego, a lo mejor me equivoco, pero yo siento que el nivel de riqueza que ya posee la familia le hace replantear la necesidad de seguir incrementando la riqueza versus tiempo de ocio. O sea, llega un minuto y uno también los ve en otros grandes millonarios, ¿no es cierto? Empezamos a hablar de Bill Gates, de Warren Buffett, ¿no es cierto? Esos son nuevos millonarios. Exactamente. Que ven el ocio como un recurso, de lo que está hablando. Y que hoy día, Pero justamente, pero ojo, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen hoy día estos millonarios? Es básicamente, incluso hasta devuelven parte importante de su plata Investigan. en obras, ¿no es cierto?, altruistas, ¿ya? Porque el objetivo ya no es seguir generando más volumen de recursos. Sino contenido, sino Yo plata. creo que en imágenes, porque finalmente Quieren crear la historia. pero es hacernos creer de que no. No, lo que pasa es que, escucha, acá hay un tema... Hay impuestos, No, pero- si uno es altruista también recibe otro tipo de recompensa. Pero es que es distinto porque tú ya tienes la plata andando, entonces ya no tienes que trabajar para seguir ganando más pesos, ya tienes Microsoft, Pero eso ya considerando- establece, es que es pero eso- distinto, es productividad. Sí, de acuerdo, pero eso es considerando a un individuo. Ya, pero es que te das cuenta que me llevaste la discusión para otro lado. No. Es que sí, pues caramba, mira, escucha. El oferente es el ser humano. Llámalo como quieras, no sé, tío rico del McDonald's, ¿ya? Entonces, el tío rico se baña en la piscina de plata. Pregúntale al tío rico, ¿usted se quiere dejar de bañar en su piscina de plata por salir a vender más diarios todos los días?